Muy buenas tardes, buenas noches, o sea la hora que sea cuando vean ustedes la repetición de este video, pero los que están aquí presentes, muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández, bienvenidos a este diplomado en pensamiento crítico electoral. Hemos estado platicando sobre lo que es, bueno, el día de ayer estuvimos platicando sobre lo que es lo que son las máximas de referencia, la lógica, la sana crítica, esto incluso vinculado con lo que es la libre apreciación de la prueba o la prueba tasada, y también comenzamos a hablar del pensamiento crítico jurisdiccional, y ahora vamos a revisar una sentencia. De hecho, les voy a hacer una pregunta porque, a ver, estoy con un tema de... Ya vimos el caso de Iliatenco Guerrero, o no hemos visto el caso de el caso de la presidenta municipal. ¿Alguien recuerda si ya lo vimos? Creo que no lo hemos visto, ¿verdad? No. Bueno, vamos a revisar, ¿no? Bueno, es que luego hay gente que como... Nayeli, no lo hemos visto, ¿verdad? El caso de Iliatenco. Bueno, vamos a revisar esta sentencia en particular. Vamos a hacer un análisis crítico de qué fue lo que ocurrió en este lugar. Es un municipio en el estado de Guerrero en el que se anularon las elecciones. La sala regional anula las elecciones porque se dio una serie de circunstancias complejas en las que parece que se presentó violencia política por razones de género, ¿no? Vamos a tratar de juntar aquí varias cosas. Primero, vamos a ver, vamos a hacer un análisis de protección de derechos humanos, vamos a hacer un análisis de derecho electoral y vamos a hacer un análisis de estándares probatorios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y además, vamos a hacer un análisis crítico de resolución de un problema jurídico. O sea, es un combo de 4 en 1 cuando vemos este caso. Es un caso que a mí personalmente me gusta mucho analizarlo, para que vean ustedes de qué va el asunto y cómo el pensamiento crítico toca fronteras. Esto es lo que se llama con una resolución de frontera. Es un asunto fascinante y maravilloso. Así que si ustedes me permiten, voy a compartirles ahora unas láminas para que veamos este tema. Bueno, Ruperta Nicolás Hilario era presidenta municipal de Iliatenco en Guerrero y ella era candidata del partido Movimiento Ciudadano para concursar por la reelección en el cargo. Se puede, en el caso de Ruperta y en el caso de la presidencia municipal, se puede dar la reelección. El candidato al que se enfrentó es este señor Eric Sandro Leal Cantú del Partido del Trabajo. Es una resolución del año 2021, prácticamente dentro de los años de la pandemia, dentro del año de la pandemia, pero quiero que vean ustedes en qué consistió el problema esencial, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que se resolvió en la instancia local, en la sala regional, y qué pasó con la sala superior. Vamos a analizar el caso y vamos a resolver y entender, sobre todo tratar de explorar qué es lo que pasa y cómo funcionaría el pensamiento crítico ante este problema que hay que resolver. No es tal vez la forma más elegante porque pues es un noticiero lo que vamos a ver a continuación y no tanto el expediente, pero sirve para una buena introducción. Vamos a hacer esta introducción con Denise Merkel para que ustedes escuchen la noticia de qué fue lo que ocurrió en ese momento. También terrible esto. Una elección fue anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violencia política en razón de género, es decir, porque una de las candidatas era mujer. Fue la elección municipal de Iliatenco, en Guerrero,
Pero lo increíble es que tiene que reponerse el procedimiento porque fue anulado. Y para que la mujer agraviada pueda competir nuevamente, le tiene que pedir permiso a un consejo de hombres. Así las cosas. Elizabeth Mávil viajó a este lugar enclavado en la montaña guerrerense y esto fue lo que encontró. Se encontraron leyendas, fuera Ruperta, las mujeres no sirven para gobernar, en otro donde dice fuera Ruperta ya comiste, ninguna vieja más en el poder fuera Ruperta. Fuera Rupuerta, es tiempo de los hombres fuera Ruperta, en las calles, postes, sobre las carreteras, me decían que ya deja de engañar tanta gente porque si no un día de esto vamos a ir por ti y vas a amanecer por ahí. Las pintas que aparecieron el pasado 28 de mayo en calles, carreteras, bardas y señales viales del municipio de Iliatenco, Guerrero, motivaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anulara la elección ganada por el candidato del PT, Eric Sandro Leal Cantú. No es válido que por obras fabricadas, desconocemos quién fue el actor, hayan tumbado una elección. Sí nos duele el fallo, porque no somos culpables. El tribunal argumentó que se ejerció violencia política de género en contra de la candidata Ruperta Nicolás Hilario, indígena mapa de 38 años, quien buscaba la reelección. Marca un hito, un antes y después en el tema de la violencia a las mujeres. Su abogado acaba de sufrir un atentado. Ayer estuvo aquí de doctor, mi carro está todo balaceado. La ley establece que a más tardar el 20 de diciembre deberá reponerse la elección municipal, algo que los opositores a Ruperta no quieren. Lo que pedimos ahorita es que se respete, pues, o sea, ya se hizo el resultado pasado, nosotros ya votamos, ¿por qué otra vez? El PT repetirá candidato, quien no respondió a nuestra solicitud de entrevista. Mantenemos la postura de seguir trabajando unidos para el licenciado Eric Sandro Leal Cantú. Ruperta, al ser mujer, deberá someterse nuevamente al Consejo de los Principales, los hombres ancianos del pueblo, quienes según su código de usos y costumbres le deben autorizar una vez más participar en la elección de este municipio, cuya población es 100% indígena. El pueblo tiene que darle el permiso a las mujeres de contender. Hay un consejo de ancianos, pero ahí lamentablemente son puros hombres. Es patriarcal. Participaremos siempre y cuando la militancia decida. Miedo ya lo tuve antes de, y ahorita me siento con más seguridad de demostrar de todo lo que pasó, que las mujeres podemos gobernar. Sí hemos pedido protección, pero hasta la fecha no he visto resultados. El mandato de Ruperta como presidenta municipal terminó el último minuto del 29 de septiembre. Este martes se instaló el Consejo Municipal Provisional que gobernará hasta que haya nuevas elecciones previstas en los próximos 60 días. En este municipio de 12,000 habitantes, la violencia de género no es algo nuevo. Solo el 10% de sus mujeres tienen estudios. El resto son amas de casa, tienen en promedio 5 hijos y apoyan en el campo. La esposa la golpean con los hijos, un escándalo, y no vas a decir nada. ¿Por qué? Porque ya estás, ahora sí como quien dice, te vendieron. Y no tiene uno derecho ni de quejarse con su familia. Bueno. Ruperta Nicolás Hilario, mujer indígena de la etnia Mepa, presidenta municipal de Iliatenco, Guerrero, candidata por la vía de reelección a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano. Como ustedes verán, y aquí tal vez hay que señalar estos hechos, en 14 lugares de Iliatenco se pintaron frases como fuera Ruperta, es tiempo de hombres, ninguna vieja más al poder, las mujeres no saben gobernar, fuera, las viejas no sirven, con C, deberían castigarlos por escribir con mala ortografía, así como pinta sobre la imagen de la cara de la candidata de lo que aparenta ser barba y bigote, ¿no? Ahora, fíjense que aquí está el dato más relevante. No hay ni una sola prueba de que quienes pintaron estas cosas
fueran gente del Partido del Trabajo, simpatizantes, miembros del partido, gente de Leal Cantú, que hubiera sido él, tal vez, o gente de él. No hay constancia de nada. De la noche a la mañana aparecieron pintadas y nadie sabe nada. Es decir, no se les puede acusar a los miembros del Partido Trabajo que hayan hecho estas pintas. Sin embargo, bueno, vamos a ver los hechos. No sé si hasta aquí quede claro por dónde vamos. Es una candidata, presidenta municipal, que contiende por la reelección, y lo que ocurre es que 16 días antes, 15 días antes, aparecen estas pintas en toda la zona donde están las casillas o los caminos que se toman para ir a las casillas, y Ruperta pierde la elección. Entonces, vamos a revisar, déjenme saber. Aquí está. Vamos a ver los hechos. A ver. Acá está. Déjenme mandar esto por este lado. Es que sí, tengo una pantalla aquí al lado que es más grande para que pueda yo ver. Porque la verdad ya estoy un poco más grande. Aquí está. Bueno. El 9 de septiembre del 2020, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero dio inicio al proceso electoral ordinario 2021. Se llevaron a cabo las elecciones el 6 de junio para integrar, entre otros, el Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero. El 10 de junio, bueno, esa jornada del 6 de junio la ganó Eric Leal Cantú, del Partido del Trabajo. El 10 de junio, el 28º Consejo Distrital realizó la asignación de los cargos que integran el ayuntamiento, expidiendo la constancia de mayoría, o sea que la mayoría de la gente votó por Eric Leal Cantú, y le dio validez a la elección a la plantilla postulada por el Partido del Trabajo. El 14 de junio, o sea, 4 días después, Movimiento Ciudadano interpone juicio de inconformidad local en contra de los resultados del cómputo municipal de la elección, la declaración de validez y la constancia de mayoría expedidas. Dicen, no se las deben de estar dando porque no fue justo lo que pasó. El órgano local, el organismo local, resolvió que, pues sí, eran válidos la elección, que el resultado y el cómputo eran correctos, que se le iba a dar la declaración de validez y la expedición de constancia de la mayoría otorgada a las personas integrantes de la plantilla. Entonces, se consideró que si bien se acreditó la realización de distintos actos de violencia política en razones de género contra la candidata, estos no habían resultado determinantes para anular la elección. O sea, el organismo local dijo, la OPLE dijo, no hay nada por qué, o sea, sí fue violencia política de género, pero eso no significa que deban anularse las elecciones. Eso no significa que deban anularse las elecciones. Entonces, se les expidió la declaración de validez. ¿Qué fue lo que hizo el partido de Movimiento Ciudadano con Ruperta Hilario? Se fueron a juicio de revisión constitucional electoral con la sala regional. La sala regional, el 9 de agosto, recibió la promoción que hizo Movimiento Ciudadano sobre el juicio de revisión constitucional electoral ante la sala regional de la Ciudad de México, que es la sala que le toca revisar esa parte de Guerrero. El 25 de septiembre, casi un mes después, un mes y medio, casi 2 meses después, la Sala Regional Ciudad de México anula la elección.
revoca la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, declara la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, en el proceso electoral ordinario del 2021, y Movimiento Ciudadano, el 26 de septiembre, o sea, un día después de que le revocan todo en la sala regional, recurren ante la sala superior. Y es la sentencia que vamos a ver. Interpusieron el recurso de reconsideración, ahí está, el juicio es de la sala superior, recurso de reconsideración 225-2021, diagonal 2021. Incluso hay que señalar que se recibió escrito ese mismo 28 de septiembre de las integrantes de la red Mujeres en Plural, que también forman parte de una red de mujeres que se llama Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, y que además está integrada una red nacional que se llama de Mujeres Defensoras de Paridad en Todo. Y se constituyeron como lo que se llama un amicus curiae para seguir el procedimiento de cerca. Es decir, estaban muy, vamos a decirlo, blindado el asunto para que no fuera a haber malos entendidos, ni tranzas, ni situaciones que hicieran menor el dato. Ahora bien, quiero que vean ustedes cuál es el problema que hay aquí principalmente. Vamos a echar a andar el pensamiento crítico. Uno, no hay pruebas de que alguien haya pintado eso. Bueno, o sea, alguien pintó eso porque está pintado allí, pero no podemos probar que alguien en específico lo haya pintado. Es decir, no tenemos indiciado ni detenido, como lo quieran llamar, presunto responsable o lo que fuera, ¿no? No tenemos a nadie. Dos, la OPLE dice que estaba bien el proceso y que no había que anularlo. La sala regional anula el procedimiento porque dice que sí hubo violencia política por razones de género. Y eso es motivo para anular la elección. Entonces, se lleva a cabo, el Partido Trabajo acude a la sala superior, que es el máximo órgano, que para los que no estén bien enterados de estas cosas, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un órgano constitucional, es un tribunal constitucional que va a revisar y revisa violaciones de derechos humanos y violaciones constitucionales en materia exclusivamente electoral. Entonces, esto es muy importante. Es como la Suprema Corte de Justicia. En este país solamente hay dos organismos jurisdiccionales constitucionales: la Suprema Corte de Justicia y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No hay más. Entonces, la pregunta es, ¿cómo resuelvo el problema? O sea, los recurrentes dicen, no me anulen. No tienen ustedes a quién hacer responsable. No tienen pruebas de que haya sido yo o alguno de mis simpatizantes. Ya la gente votó, como ustedes oyeron, ya votaron. ¿Por qué tienen que volver a votar? ¿Por qué anulas la elección? ¿Por qué me castigas a mí si yo no hice nada? Dicen los del Partido del Trabajo. Dice Eric Leal Cantú. Antes de entrar a la sentencia y hacer un análisis crítico, quiero que me den su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Habrá alguna forma de resolverlo más allá de no tener culpable? O no sé si ven dónde está el problema, el nudo gordiano que habría que resolver. No tenemos culpable, no tenemos detenidos, no tenemos indiciados a gente a investigar, y parece que esas pintas generaron que perdiera la elección. Aunque no es determinante, ¿eh? No es determinante. Anulamos la elección, mantenemos la decisión de anular la elección,
Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué razón? Jesús, Yair, levantas la mano. Sí, Escuchamos. bueno, es un asunto complicado, como lo menciona, porque la ley electoral misma dice que no se puede sacar beneficio de las cosas que uno mismo hace, suponiendo que lo hayan hecho los mismos del Movimiento Ciudadano. Y al no haber comprobado quién fue, es una posibilidad que existe. Yo considero que la sala regional lo que quiso es poner un ejemplo por el nivel de violencia que hay para hacer un caso insigne y en ese sentido que cualquier situación que pudiera haber a futuro con respecto a tratar de amedrentar a las mujeres candidatas se espantara. O sea, lo que quisieron es tomarlo como ejemplo y por eso lo llevaron más allá sin tener a quien culpar o verlo qué tanto había sido como dice, qué tanto había afectado a la elección en sí, ¿no? O sea, tú dices, Jair, que se la jugó la sala regional para dar un ejemplo de que caiga quien caiga, hay que anular la elección. Sí, para que no vuelva a pasar en otros pueblos y que sirva como ejemplo de que ya saben que si van a amedrentar a candidatas, las elecciones se van a caer. Ahora, que se utilice como ejemplo para amedrentar, ¿está relacionado con el hacer justicia sobre el caso? Es que considero que en el sentido de defensa, bueno, lo que han hecho con respecto a incentivar la participación de las mujeres, han ido más allá de los derechos. O sea, Ok. simple y sencillamente, por ejemplo, acabo de hacer examen para entrar al sistema INE. Quedé en 6º lugar general. Pero como la convocatoria decía que iban a entrar el 60% mujeres y había 10 puestos, entraron 8 mujeres y 2 hombres nada más. O sea, realmente han ido a situaciones extremas con tal de fomentar las acciones afirmativas. Me queda claro que pagan justos por pecadores como en esta situación, pero sirven de ejemplo. Ok. Bueno, tú das una respuesta muy al estilo de Robespierre, vamos a dar el ejemplo para que no vuelva a ocurrir esto. Sí, sí, así siento que fue, o sea, Muy porque no bien. habría otra situación como demostrar eso cuando nunca hubo alguien que fuera culpable o indiciado, ¿no? Ok. Bueno, vamos a escuchar a Nayeli, pero antes aquí María del Refugio ya se manifestó en el chat diciendo, creo que se debe mantener la nulidad de la elección porque existió violencia contra una mujer. O sea que todos se quedan castigados porque sí hubo violencia. A ver, vamos a escuchar a Nayeli. Adelante, Nayeli, y luego a Dante. Bueno, iba a hablar sobre la determinancia, pero recordé que en caso de violencia política no aplica, entonces sí es nulidad. Pero yo tendría cierta duda con los mensajes que vi, si realmente atacaban a esta señora por ser mujer. En algunos sí estaba el elemento de género presente, pero no me pareció que en todos los mensajes. Yo creo que iban enfocados en su gestión, creo que iban enfocados también en que el hecho de que ella ya había participado, ya había sido o venía pues de esa presidencia municipal y buscaba la reelección. Entonces, tendría dudas sobre el elemento de género ahí presente, porque el año pasado nos llegó un caso aquí en la FICEL que hablaba específicamente de una funcionaria que ella decía que se le había cometido violencia política.
pero nos presentó todas las pruebas, sí había un tipo de violencia en su contra, pero no tenía nada que ver con el género, sino tenía que ver con su actuación. Entonces, sí, los mensajes eran bastante violentos, pero estaban enfocados en que ella estaba cumpliendo una función de servicio público y que no lo estaba haciendo apegada a los lineamientos, que había una situación de nepotismo en donde ella metió a trabajar a sus hijos y demás familiares, y había otra situación de que no había transparencia en cuestión de los recursos. Entonces, toda esta violencia que se generó en contra de ella no tenían que ver con su género, sino con su gestión. Entonces, cuando no está presente el elemento de género, creo que hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, es todo mi comentario. No, muchas gracias, Nayeli, muy preciso y además muy bien acotado, muy interesante. Muchas gracias por la participación. Dante Augusto, te escuchamos. Buenas noches, doctor, compañeros. ¿Sí me escucho? Perfectamente. Bueno, yo digo, ahorita que por el comentario de Nayeli y de Jesús, digo, se me ven más ideas a la cabeza. Yo pienso que, digo, algo que reflexioné ahorita es, no todo homicidio de una mujer es un feminicidio. ¿A qué voy con esto? Digamos, y ahorita lo retomo al caso. Cuando hablan de homicidios de mujeres, generalmente en los medios, siempre se refieren como feminicidios. Cuando el tipo penal es muy claro que es cuando se asesina a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿sí? No por ser mujer. Entonces la mataron porque, no sé, no cumplía un rol de mujer o porque hubo abuso sexual, o hay ciertas connotaciones, pero no todo asesinato de mujeres es feminicidio. Ahora, en este caso, digo, y lo que yo vi en los videos, en las mantas y en las cintas, atacan al género, no atacan en muchos casos a la candidata. Por ejemplo, fuera las mujeres, así, fuera las mujeres. Entonces, fuera la candidata Ruperta por mujer, si no es un ataque a las mujeres. Por lo tanto, yo sí pensaría que hay, digamos, independientemente de quién lo haya hecho, si es una cuestión de género, en el cual se considera dentro de las cintas o dentro de esos mensajes que la capacidad de la mujer para gobernar es menor. Lo que, pues no, eso no es así, vaya. No, hay una igualdad, y es la igualdad de capacidad, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, algo que sí me dije fue en eso. ¿Por qué si habría una nulidad? ¿O por qué se terminó la violencia de género? Porque el mensaje en sí mismo está anulando a la mujer. Entonces, yo me relaciona con lo que hablan los feminicidios. En este sentido, aquí se aplica el generalizar el hecho de que se ataque a las mujeres, o se abarque el género como mujer, sí lo podría catalogar como una violencia de género, aunque en los otros mensajes se esté atacando la gestión, como mencionaba Nayeli. Y porque al final del día, y como la violencia de género, quien la sufre es la mujer y la sociedad al final de cuentas. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Dante. No sé si alguien más quiera comentar algo antes de que sigamos. ¿Nadie más? Bueno. Quiero mostrarles, vamos a las siguientes láminas. Miren, quiero mostrarles esta lámina. Hay un estándar probatorio que se emplea en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, el estándar es muy interesante. Les voy a decir, quiero que vean ustedes, y si lo revisan, y revisan ustedes los casos de la Corte Interamericana, tienen la misma característica que tiene el caso de Ruperta.
no es necesario que inicie con un detenido o un presunto responsable o una persona que sea un indiciado o un indiciado. El estándar probatorio, a diferencia de un sistema tradicional jurídico, puede operar sin la parte que deba considerarse responsable o con el presunto responsable. Los estados, por ejemplo, no comparecen como sujetos de acción penal. No hay nadie detenido. En el caso Radilla, en el caso, que ustedes quieran, no sé cómo le pusieron este caso en el que salió hace como un mes, en el que la Corte Interamericana determinó que no podía haber personas en prisión mexicana sin una sentencia. Que para poder permanecer en una prisión tenía que tener la sentencia resuelta, ya terminada, ¿no? No en proceso. Entonces, fíjense que es muy interesante. Ese caso no es que fuera en contra de los jueces, no iba en contra de los magistrados, no iba en contra de los fiscales, ni de los operadores de los reclusorios o los centros penitenciarios. Simplemente se vio que había ocurrido una violación de derechos humanos. En el caso del Tribunal Electoral, parece que hay una violación del derecho humano a votar o a ser votado libremente. Y yo tal vez agregaría que el derecho humano violado es mi derecho a que voten por mí sin tener que padecer violencia política por razones de género. Entonces, los estados no comparecen como sujetos de acción penal. No es necesario que se identifique individualmente a las personas responsables de los hechos. No tiene aplicación los principios de presunción de inocencia e indubio pro reo. ¿Por qué? Porque no estamos acusando a nadie. No se le está haciendo responsable a nadie. Y tampoco se aplica el estándar de la prueba más allá de toda duda razonable, pues es suficiente que el juzgador llegue a la convicción de que son veraces o verosímiles los hechos y violaciones alegados en el caso concreto. Lo que se pretende es ver si efectivamente hubo violación de derechos humanos. Y luego, a partir de eso, si sí, ver la forma de reivindicar el derecho. Ver la forma de reivindicar el derecho. Fíjense ustedes, vamos a hacer, esto es el estándar de la Corte, pero quiero que revisemos ahora los agravios. Fíjense, vamos a ver algunos agravios. No los vamos a ver todos, solamente vamos a ver estos que son los principales agravios que creo que vale la pena ver. Fíjense eso. Agravio primero. Esto es el Partido del Trabajo, Eric Leal Cantú y la gente de Movimiento Ciudadano está yendo al tribunal, a la sala superior, perdón, el Tribunal Electoral, a la sala superior para reclamar que se anule la elección, la resolución de la Sala Regional México, Ciudad de México, porque las siguientes razones, o por las siguientes razones. Primera, violación al principio de presunción de inocencia. No debió anularse la elección sin probar que los actos de violencia política por razones de género fueron cometidos por los candidatos ganadores, simpatizantes, militantes o dirigentes partidistas. Se debe contar con elementos objetivos para considerar que fueron determinantes para el resultado de la elección. Y el tribunal electoral, la sala superior le contesta al primer agravio, tu argumento es inoperante, o sea, no viene al caso, no opera. ¿Por qué? Porque yo no te estoy investigando a ti ni te estoy haciendo responsable. La sala regional no señaló culpables, ni presuntos responsables, ni a nadie en específico, ni está presentando pruebas de que fueron ustedes. Fíjense qué interesante,
El Tribunal Electoral, o la Sala Regional México, Ciudad de México, quiere especificar, quiere mostrar que sí hubo una violación de derechos humanos en materia electoral, el derecho de la ciudadana a ser votada sin ser víctima de violencia política por razones de género. Esto es bien importante. Entonces, tu movimiento ciudadano, digo, Partido del Trabajo, no puedes venirme a decir que no puedes venirme a decir que te estoy violando tu principio de inocencia. No, pues por mí eres inocente. Es más, ni te estoy convocando. Tú estás viniendo aquí a reclamar que se anule la resolución por la que te quitaron a ti el triunfo. No te lo reconocen. Pero es que hay varias razones para ello. Fíjense, vamos a ver el agravio 2. No hay forma de acreditar que la conducta denunciada se atribuye a alguien. Como no tenemos responsables, no se le puede atribuir a nadie. No puede sancionarse, dicen los del Partido del Trabajo, con la nulidad de la elección, porque viola el principio de presunción de inocencia. Y otra vez a lo mismo, ¿no? Y aquí dice, el argumento no tiene fundamento. El otro no viene al caso porque no estamos señalando que tú seas responsable. Pero eso sería inoperante. Este es infundado. ¿Por qué? La determinación de anular la elección no puede basarse únicamente en el hecho de que la conducta violatoria tenga el ser atribuida, ¿no? Sino que es necesario analizar el contexto de manera integral, así como el impacto y determinancia en el resultado de la elección. Fíjate, Nayeli, tú que no quieres hablar de la determinancia, pero yo creo que tendremos que hablar de la determinancia. Por lo menos dice la Sala Superior, es necesario analizar el contexto de manera integral, así como su impacto y determinancia. Entonces, no está basado únicamente en el hecho de que yo tenga quien se la puede atribuir. Vean ustedes el estándar probatorio de la Corte Interamericana. Yo lo que tengo que probar es que sí hubo violación al derecho, no probar que fue alguien en específico, porque el tribunal lo que busca es que se compruebe que hubo la violación y en todo caso buscar la forma de reivindicar el derecho violado para que pueda volver a darse sin mantenerse en una condición espuria, ¿no? Fíjense el argumento 3. No se acredita la afectación a la candidata. O sea, primero dicen, yo no fui. Y no me lo puedes sancionar porque pues no me lo puedes atribuir a mí. No, espérame. Yo no estoy diciendo que fuiste tu primer argumento. Inoperante. Segundo, yo puedo anularlo no necesariamente porque se lo esté atribuyendo a alguien, sino porque hay otra serie de razones de fondo. ¿Cuáles son? Que se le hizo violencia política por razones de género. Y ese derecho a ser votada sin padecer esa violencia es un derecho violado. Entonces yo, Tribunal Electoral, Sala Superior, tengo que, primero la Sala Regional y luego yo, Sala Superior, tengo que reivindicar ese derecho. Primero ver si se dañó y luego reivindicarlo. ¿Por qué? Porque no tengo responsable. Y además, en todo caso, ¿quién lo puede reivindicar? ¿El otro particular o yo? ¿No? Entonces, fíjense. Dice, estos argumentos son infundados, dice la Sala Superior. Se tuvo por acreditado que la existencia de pintas databa de al menos 6 días antes de la celebración de la jornada electoral y que incluso durante el periodo de reflexión, lo cual es tiempo suficiente para que se presuma que su exposición pudo afectar el criterio electoral. O sea, no hubo afectación, pues no puedes probar que sí, pero tampoco puedes probar que no.
No podemos determinar con exactitud esto. Pero el hecho de que no pueda ser, porque el estándar probatorio de la Corte Interamericana, y ese dice, tampoco, el último punto, tampoco se aplica el estándar de la prueba más allá de toda duda razonable, pues es suficiente que el juzgador llegue a la convicción de que son veraces o verosímiles los hechos y violaciones alegados, o sea, que hayan sido expuestos. Y luego acá, el estándar de prueba de la probabilidad prevalente es el aplicable en el proceso seguido ante la Corte Interamericana. Y en este caso parece que también en nuestro caso. Entre las diversas hipótesis posibles en torno a un mismo hecho, deben preferirse aquellas en que cuenta con un grado relativamente elevado de probabilidad, o sea que es algo muy probable, con la finalidad de lograr que la verdad judicial se acerque tanto como sea posible a la verdad histórica. Con que haya indicios es más que suficiente para que se pueda probar este hecho. Es esencial probar que se dio esta violación para anular la elección. No sé si vamos bien hasta aquí. No sé si quieres agregar algo sobre la determinancia, Nayeli, o algo más. ¿O qué les parece hasta aquí, hacia dónde va? ¿O comentarios de estos agravios y su respuesta? Díganme una cosa, ¿es descabellado lo que está respondiendo la sala superior? Fíjense que es, a ver, les estoy planteando el tema. Yo tengo que ver si hubo violación de derechos humanos, más que ver a quién hago responsable. Cuando la Corte Interamericana resuelve, demandan orden al país. ¿Sabes qué? Le violaste los derechos humanos a la señora tal y tal, ¿no? A estas dos mujeres campesinas, indígenas, y no les conseguiste traductor ni intérprete. Se violaron su derecho y además las metiste a la cárcel. Bueno, el tema aquí esencial es, no me digas quién es el culpable. No es mi problema. Tú, Estado mexicano, eres responsable de proteger los derechos de tu gente. Ahí se me trabó aquí la máquina. A ver, déjeme salir y regresar. Ahora déjeme ver, sí. Ya no me dejo. Denme un minuto. Ahorita regreso.
Hola, Jesús. ¿Qué crees que me desconecté por unos minutos? Me quedé sin luz aquí donde vivo. Y regreso y todo está callado. ¿Pasó algo? Sí, el maestro también se desconectó y también va a volver a conectarse. Ok, es que sí, la lluvia está tremenda. Sí, por acá donde estoy yo no tanto, no ha habido todavía problemas de luz ni nada. ¿Por dónde vives? Cuapa. Yo vivo, bueno, por Álvaro Obregón. Ok. Vale, gracias. Sí, pues dijo que no iba a tardar tanto. Esperamos, tantito. Sí, sí, sí. Vale, gracias entonces. Ya Sí. hasta me había asustado, pensé que Ya sabía. estaban haciendo alguna actividad y yo sin saber. No, tuvo problemas con su máquina también. Sí. Ya volví. Bueno, creo que tengo que actualizar algunos programas para que ya no se me trabe tanto ese máquina. Bueno, a ver, les decía, esta lógica es muy interesante y analícenlo críticamente. Separen una cosa de otra. El proceso de protección de derechos, fíjense, piénsalo así. El Tribunal Constitucional busca proteger derechos. La protección del derecho implica en automático la sanción de alguien que los violó. Puede haberlo, pero si no tengo responsable el tribunal que lleva a cabo la protección de los derechos, ¿no debería llevar un procedimiento para ver si se violaron los derechos? Yo sé que por inercia pensamos en automático, violación de derechos, demanda o denuncia, y es uno frente al otro, ¿no? Vamos a pensar caso Radilla o el ejército, dicen, denunciamos al ejército. Denunciamos en particular a cada uno de los soldados, al batallón, o es que el ejército, lo que había allí eran soldados. No les preguntamos sus nombres, pero allí estaban, ¿no? Y si el ejército sabe, ellos tienen la información, hay que pedirle que la otorgue por transparencia. Pero dicen, bueno, no se está dando la información. Bueno, hay una serie de violaciones a derechos de derecho a la información. Pero se viola el derecho de la persona y es lo que está en juego. ¿Qué busca la Corte Interamericana o qué buscaría un tribunal constitucional? ¿El castigo para alguien o la salvaguarda del derecho? O las dos cosas, deben ser las dos cosas. Pero fíjense, en materia penal se busca sancionar al sujeto activo responsable. Pero en la protección de derechos humanos, ¿hay que castigar a alguien en particular o hay que proteger el derecho? Ahora, la protección del derecho se da con el castigo de otra persona, porque la Corte Interamericana parece que no tiene muy claro a los sujetos activos responsables. La mayoría de los casos, hasta donde yo he estado revisando, no tienen nombres y apellidos, ni se les lleva ante la Corte. Simplemente se les envía ya una respuesta para que haya sanciones y se cumplan las previsiones para que no vuelva a ocurrir una cosa así de ese tipo, ¿no? Tal vez un poco como lo dice Jesús Jair, pero
no es que sea un ejemplo, más bien es que lo que busco es proteger el derecho. Quiero que piensen ustedes esto. Quiero que lo piensen en este sentido. Si yo soy el candidato del Partido del Trabajo y veo que le están haciendo una cochinada a mi contrincante, entre eso, violentarla por el hecho de ser mujer, y yo gano la elección, y me proponen que se anule la elección, no por sancionarme a mí, porque yo no hice nada. No hay pruebas que haya sido yo o algún simpatizante. Anular, que me propongan, vamos a anular la elección, no porque tú hiciste algo, ni porque estemos asumiendo que fuiste tú o que tú tenías un interés, sino vamos a anular la elección porque se violó el derecho de Ruperta a ser votada sin violencia política por razones de género. ¿Pudo haber afectado esta la elección? Pudo haberla afectado, sí. Pero la forma de reponerle su estatus o que no salga dañada por esta situación sería que precisamente se anule la elección y se le dé oportunidad de volver a contender en una condición de igualdad sin que se le haga violencia política de género. Y yo incluso diría, ¿qué altura política podría tener el Partido del Trabajo si dijera, tiene usted razón? Yo no tuve nada que ver, pero me parece que es desleal ganar cuando le están haciendo trampa a mi contrincante, a mi adversaria, y yo le estoy ganando aprovechando una violencia que le están haciendo a ella, ¿no? Hombre, este hubiera sido un tono muy interesante y muy bonito, pero no fue así. Pelearon porque decían que le estaban robando la elección, que lo estaban castigando por la elección. Lo estaban castigando porque inconscientemente o les estaban atribuyendo este hecho, ¿no? Dante Augusto, te escuchamos. Entonces, digo, yo creo que también aquí es donde entra la figura del inculpando, ¿no? Que es similar a las pintas de Es Claudia en todo el país, donde dijo, no, pues yo no los puse, pero bien me beneficio de ello, ¿no? Entonces, si yo candidato estoy viendo que hay amenazas de muerte, de violencia de género, de violencia real, o sea, de violencia física, pues yo debería ser el primero en decir, hey, a quien corresponda, a quien lo haya hecho, desiste de hacerlo. Así no es la forma de hacerlo y me desmarco, te digo Instituto Electoral, bueno, OPLE, te digo INE, yo no lo hice. No digo, de tal suerte que se mantenga la contienda equitativa, y lo que pensaba ahorita de lo que estaba diciendo es que al final del día con la resolución se defiende la autenticidad de la elección, se Ya le está. da validez a la elección. ¿Cómo te suena eso, Dante? ¿En qué sentido? Esto que acabas de decir, ¿no te suena como llevar a la elección a un nivel mucho más elevado que lo que está ocurriendo actualmente, que parece que es, voy a salir en un letrero, no porque yo lo pague, sino porque la revista 99 del estado de Chilpancingo, digo, del estado de Guerrero, contrató dos carteles muy grandes para promover la portada de su revista, que nunca tiene dinero para eso, pero en esta ocasión dice Adán Augusto, ¿será el hombre electo? Léalo en la revista. Pero pues eso está con letras muy chiquitas, lo que queremos ver es Adán Augusto y la imagen de él. O Claudia Sheinbaum, estaba yo viendo ahora, Claudia Sheinbaum, ambientalista. La mujer, 100 mujeres más poderosas también salió. fíjate. Entonces, ¿qué deberían hacer? Pero además no es un acto electoral, ¿no? Van a hacer una encuesta para ver
quién podría ser la candidata o el candidato. Pero fíjate, ¿eso es una simulación o efectivamente están protegiendo un derecho que tienen para hacer lo que están haciendo? Pues está en un área muy gris, creo yo. Digo, y aquí es donde creo que el área fiscalizadora del INE es donde sí podría decirle a la revista, oye, déjame ver tus ingresos de este mes y tus pasivos, porque a lo mejor puede haber una incongruencia, ¿cómo se llama? Incongruencia fiscal. Si nunca tienes dinero y de repente recibiste 10 millones de pesos, porque a lo mejor pues cierto candidato pues pagó para que lo entrevistaran y simular un acto, pues ya, digo, creo que sería una forma de llegar a ello, pero seguramente si lo pensaron bien, lo planearon bien, pues van a dejar bien blanqueado el camino para que no se genere esa presunción o que se presuma que lo hicieron con la intención de seguir promocionándose electoralmente. Aunque dicen, no, pues es un rollo de la revista, ¿no? Y fíjate, como tú lo estás diciendo, diría Dan Augusto, o Marcelo, o Claudia. No, pues a mí me vinieron a entrevistar a esa revista. Yo no les pagué nada. ¿Quién sabe de dónde habrán sacado el dinero para hacer esta publicación? Pero incluso te voy a decir una cosa, la ley electoral, hasta donde yo entiendo, no puede fiscalizar particulares. Solamente puede fiscalizar órganos políticos y del orden electoral, fuerzas políticas que tengan injerencia en elecciones. No te pueden auditar a ti como particular por un servicio que estás dando. Y más si dice, pues hay quien está pagando el anuncio. ¿Quién pudo haber sido? Pues es que hay unos anuncios de hoteles posadas, Hotel Misión Posada en la revista y quería que se promoviera la revista para que la gente viera el anuncio, ¿no? Por cosas así de ese tipo. Pero incluso el Tribunal Electoral no puede meterse a hacer análisis de operaciones de particulares. Puede investigar financiamientos de particulares a las campañas, pero creo que incluso hoy en la mañana está escuchando que el proyecto Zafiro no quedó demostrado. Sí decía que había un proyecto Zafiro por el que el PRI había adquirido fondos de particulares, pero no se prueba que la elección haya sido ganada, donde la ganó, con financiamientos privados. Y Morena no pudo presentar pruebas, no había pruebas para eso. Pero fíjate que quiero que vean que el tribunal en este caso está resolviendo para ver si se violaron los derechos. Y si se violaron, reponer el procedimiento. No para castigar a alguien. Que puede haber, claro, el procedimiento puede ser castigar a alguien, pero no necesito anular una elección teniendo un culpable. Simplemente puedo señalar que estoy anulando la elección porque afectó un derecho humano de la candidata ciudadana. ¿Qué les parece? Es algo un poquito fuera de serie, no, no, Jair. Es un poco fuera de lo que está en el alcance común de los que lo aprecian. Jesús. Pues sí, podría tomarse como que está haciendo un control convencional, ¿no? Y con base a todos los tratados que México ha asignado,
ir más allá para proteger los derechos de la recurrente, ¿no? Es totalmente sui generis. No se suelen dar este tipo de razonamientos en México, pero creo que fue muy interesante lo que hizo el Tribunal Electoral, porque utilizó un estándar internacional que además está reconocido el Tribunal de la Corte Interamericana en la Constitución. Y la Constitución es un pacto político, más que una norma. Es un pacto político que expone sus principios y equipara en sus principios a las convenciones, a las instituciones internacionales con las que se firmó un acuerdo, un convenio, un tratado, también para esas finalidades. Cuando yo estudiaba Derecho, hace como 20 años, hace 25 años, 30 años, había una distinción entre convenios, tratados y acuerdos. El convenio, fíjense ustedes, el convenio solamente era que compartía las ideas, pero no se obligaba a seguir los lineamientos. El tratado sí estaba de acuerdo a seguir los lineamientos. Pero luego de una reunión que hubo en los principios de los años 90, convenio, tratado, acuerdo, lo que ustedes quieran, reglas se homologó y si el Estado mexicano firma algo, se compromete a seguirlo tal cual. Y lo que quiero que vean ustedes es, miren, aquí está el otro argumento, déjenme ponérselos. Déjenme poner dos más para que vean ustedes. No se demostró la influencia en el electorado. O sea, no se demuestra la influencia en el electorado. Déjenme crecer esto un poquito más. O sea, no se demuestra que las pintas efectivamente influyen para que el Partido del Trabajo gane la elección. Se demostró que se demostró de qué manera se influyó en el electorado de forma tal que resultó determinante para el resultado de la elección, analizando todos los factores necesarios. Además, no hay contradicción, como lo aducen, puesto que la sala responsable, la sala Ciudad de México, estimó que los mensajes existían por lo menos 6 días antes de la jornada y durante el periodo de reflexión, por lo que el planteamiento formulado por los recurrentes es inexacto, pues en ningún momento se dijo que los mensajes aparecieron durante la veda, sino desde al menos 6 días antes de su elección. Es decir, no influyeron, pues no consta, ¿no? Pero tampoco lo puedes negar. Ahora, fíjense ustedes, vamos a ver esta siguiente. Esta es una chulada. Porque lo que dicen es que Ruperta se revictimizó sola. Es una estrategia que utilizó para ganar simpatías, ¿no? Los hechos de violencia política en razón de género pudieron ser autoinfligidos, dicen los del Partido del Trabajo, por la candidata como estrategia política. Se trata de una estrategia revictimizante. Alegan que no pueden descalificarse de tal manera, pues no se encuentra acreditado en autos que ellos sean responsables por los actos de violencia de género denunciados. Por lo que tal calificativo vulnera su derecho al principio de presunción de inocencia. Otra vez, es que a lo mejor fue ella, no fui yo, y violas mi derecho de presunción de inocencia. Ya te dije, Partido del Trabajo, que yo no te estoy sancionando. No te estoy sancionando a ti, Partido del Trabajo. Estoy anulando la elección porque hubo violencia política de género en contra de Ruperta. Por eso lo estoy anulando. Para reivindicar su derecho y que haya nuevas elecciones. ¿Se ve? Esto es lo que quiero que vean y que analicemos.
La magistrada ponente fue Mónica Aralí Soto Fregoso, que llega a esas conclusiones, que las pintas con connotaciones peyorativas en las que se tuvo por intención disminuir y afectar los derechos de la candidata. Eso está probadísimo. No que haya sido un movimiento para el Partido de Trabajo, pero de que las pintas sí la atacaban por su estado de ser mujer, por su condición de mujer, eso es cierto. Es un hecho que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de 0.97%. 0.97%. Es decir, una diferencia mínima de tan solo 53 votos, con lo que se cumple el elemento necesario para que se actualice la presunción de pleno derecho de que la irregularidad fue determinante. O sea, sí fue un porcentaje de 53 votos, pero fue el 0.97. Entonces sí hay dentro de una prueba tasada condiciones para decir que sí puede haber habido una incidencia o una determinancia. Por eso plantea esto. Perdón. Perdón. La incidencia en el proceso electoral, toda vez que la población estuvo expuesta a dichos mensajes en un periodo muy cercano a la elección, así como durante el periodo de reflexión e incluso durante su traslado de ciertas comunidades a las casillas correspondientes, pues diversos mensajes fueron colocados en lugares estratégicos que necesariamente debían ser transmitidos por los votantes. Dice, esto en referencia a que, hombre, pues es que los letreros estaban en lugares donde no estaban las elecciones, ni las casillas. No, pero la gente que se movía sí los vio, sí los observó. Y hacen referencia a ella. O sea, hablan de ella, hablan de que las mujeres no sirven y luego dicen, ya comiste Ruperta, ya vete, ya ni un voto para Ruperta. Pero primero dicen, las viejas no sirven, las viejas a la cocina, las viejas no saben mandar. Vete ya, Ruperta, y le pintan bigotes, ¿no? Me parece que está aprobada la violencia política de género. La violencia política de género tuvo un impacto negativo en el derecho de la víctima a ejercer su derecho a ser votada, pues la puso en una situación de desventaja ante el electorado con motivo de los mensajes denigrantes que hicieron referencia hacia su persona, que claramente se pueden presumir trascendieron al resultado de la elección. Ahora, ¿qué tan determinantes fueron? Pues ahí está el punto. Porque yo todavía preguntaría, hagamos un razonamiento crítico. ¿Es importante la determinancia cuando lo que importa es que se violó el derecho a ser votada sin violencia? O sea, puede ser, fíjense, y puede ser que ella no hubiera ganado. Vamos a pensar que no ganara. ¿Habría alguna forma de reponer su violación al derecho de ser votada sin violencia política de género? Déjenme pasarles este último video. Creo que puede ser muy ilustrativo de lo que pasó. Y mire, luego de que el pasado 29 de septiembre el Tribunal Electoral anuló la elección para el Ayuntamiento de Iliatenco, esto es en Guerrero, debido a la violencia política de género, este fin de semana finalmente se llevó a cabo la elección extraordinaria para elegir al presidente municipal. El triunfo fue para el candidato del Partido del Trabajo, Eric Sandro Leal, quien precisamente fue el acusado de violencia de género. Esto fue lo que comentó al respecto. Hay otra nueva elección que tenemos que realizar nosotros como Iliatenco, y pues ya está rebasado el tema, ¿no? de lo que el tribunal dictó, y creo que hay un tema que pues, la verdad nos preocupa a todos. ¿Se deslinda usted también? Es lindo, así es lindo todo ese tipo de actos. Bueno, el acusado de violencia política de género, y ahí está, elegido. Bueno, acusado dice ella, pero en realidad todo lo que hemos visto, no hay una prueba que lo acuse o lo incrimine. Pero, pues parece que el Vox Populi parecería que lo está haciendo, pero no hay nada escrito.
Jesús Jair, adelante. Sí, porque de hecho si él hubiera sido encontrado culpable no lo dejan participar nuevamente en la elección. Entonces Así es es. obvio que no fue él acusado de eso, y eso siempre pasa. O sea, cuando se anula una elección casi siempre vuelve a ganar el mismo. Tengo el ejemplo, logré la nulidad en Amatitlán, Veracruz, por rebase de tope de gastos de campaña. Fue la segunda elección anulada por esa causal en todo el país. Demostramos que la candidata que era de Morena había utilizado recursos en su cierre de campaña que rebasaban por mucho, con un concierto que hizo con un cantante más o menos famoso allá. Ella fue, ya no se le permitió participar, e inscribieron a su hermana y ganó su hermana. O sea, a fin de cuentas, y con los mismos trucos, pero pues bueno, así es esto, ¿no? Mientras perfeccionamos el sistema. Oye, es como el de la gobernadora de Guerrero, ¿no? ¿Así? Que es la hija del candidato a mano larga. Así siempre pasa, y más en los municipios pequeños, ¿no? No, pero pues era el estado de Guerrero, es gobernadora de Guerrero. Sí, digo, en situación específica de los municipios pequeños es mucho más común, pero en Guerrero, pues sí, se dio también esa situación. Sí. Fíjate que estuve en Acapulco hace unos días, y fíjate que es interesante que los taxis no tienen taxímetro, no hay tarifas determinadas, y a mí me da la impresión de que es tierra de nadie. O sea, la verdad es que hay muchas irregularidades en Acapulco. Incluso hablé con un magistrado federal y su particular, y me dicen, ni se le ocurra pararse por Chilpancingo, está la cosa terrible, está terrible. Bueno, hasta aquí la exposición del caso y de la sentencia. Como verán ustedes, esta es una sentencia fuera de serie. En particular, es una resolución muy interesante. A mí me parece que es de los más interesantes que hay, porque a diferencia de todos los procesos que se suelen llevar, no hay responsable, no hay presunto responsable, no hay culpable, no hay indiciado, no hay quien, como ustedes quieran llamarlo. 2, el tribunal resuelve buscando ver y proteger los derechos constitucionales de la víctima, ¿no? Y anula la elección, no por hacer responsable a Eric Sandro Leal Cantú, ni porque el Partido de Trabajo haya hecho eso, ni suponiendo que eran beneficiarios del daño, sino tratando de reivindicar el derecho de la víctima, de Ruperta, a ser votada sin violencia política por razones de género. Incluso yo he llegado a pensarlo, pero a ustedes díganme si a lo mejor ya estoy rebasándome en esto, pero la verdad es que ustedes deben saber tal vez más que yo que esto. En realidad, no está en juego la elección de Erixandro Leal Cantú. Simplemente se anula la elección para reponer el procedimiento por una violación que hubo. Y les digo, a mí me parece que el Partido de Trabajo hubiera sido muy empático y a una altura política muy alta, el decir, sí, tienen razón, están haciendo una cochinada a la adversaria. Y para que sea una elección justa y mi triunfo sea justo y no espurio, no voy a tomar en cuenta, yo mismo renuncio a que me den este cargo de elección para que pueda competir en la elección de reposición, ¿no? Pero no hemos tenido esa altura todavía. Y efectivamente, como está marcando, si alguien resulta responsable, pues a lo mejor ya no puede volver a participar. Quiero que vean ustedes cómo hubo un razonamiento crítico que resolvió de una manera nueva, con elementos
de la Corte Interamericana, pero que pensó la respuesta a partir de otras fórmulas y análogamente la aplicó para resolver el asunto aquí mismo. A veces la creatividad requiere un empujoncito, porque tal vez vio el estándar, la resolución estuvo dentro de cierto estándar, pero no absoluto ni al modo literal de cómo lo hace la Corte Interamericana. Sin embargo, tuvo una buena idea, ¿no? ¿Sí lo ven? No, no está compartiendo. No, no, me refiero a lo que estoy exponiendo, a la idea de... Así. O sea, fíjense, está pensando solucionar un problema cuando no tiene a un responsable. Y de pronto dicen, bueno, pero es que no estamos buscando un culpable. Tenemos que reponer un derecho. Y yo creo que eso incluso lleva al tribunal a repensar su papel. No necesariamente todo proceso, como es un tribunal constitucional, debe de proteger derechos más que buscar culpables. Por eso, a ver, me gustaría tu opinión, Nayeli, porque te voy a decir una cosa. Yo cuando he estado en foros de gente mucho más experta que yo en esto, siempre al final plantean ese tema. Es que no queda clara la determinancia. Y eso es lo que pudiera sembrar una duda razonable sobre si resolver correctamente esto, ¿no? Porque dicen, bueno, sí, se protegió el derecho humano de la señora, pero no se consideró la determinancia. Y yo lo pregunto, pero porque quiero que alguien me saque de mi duda. En este caso, para resolver, ¿es importante la determinancia? No lo sé, yo pregunto, a ver si ustedes me pueden dar más luz, porque yo no lo veo. O sea, yo no lo veo, no lo estoy presentado, pero es que yo no lo veo. Pero si ustedes sí lo ven, a mí me gustaría que me lo explicaran. Es que se supone que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, usted había dicho que era del 1%, bueno, menos del 1%, ¿no? El 0.97%. 0.97%. No recuerdo con exactitud qué dice la LEGIP en cuanto a la determinancia, si es del 3% o del 5%. Ajá. ¿3? Ok. Entonces, cuando el primero y el segundo lugar, la diferencia de votos es por menos del 3%, entonces significa que hay determinancia en cuanto a cualquier hecho que haya de algún modo movido el sentido del voto. Entonces aquí, hablando de que fue menos del 1% de diferencia entre un candidato y el otro, se entiende o se sobreentiende que hubo determinancia. Ajá. Y lo que usted mencionaba, de que los mensajes estaban en lugares estratégicos, en lugares donde la gente tenía que pasar para ir a su casilla. Entonces, al estar posicionados en estos lugares, hubo en algunas personas que cambió el sentido del voto. Entonces, bueno, eso es lo que yo entiendo por la determinancia. O sea, ya hay un número específico que es el 3%, y pues bueno, aquí hay un acontecimiento que puede influir el sentido del voto. Sería interesante saber cuántos votos significa ese 0.97%. Ok, es que ahora ya veo más claro lo que me estás diciendo.
y lo que está aquí. Pero fíjate, tal vez por el tipo de municipio, es un hecho de que la diferencia entre el primer y segundo lugar es del 0.97% de los votos. Es decir, una diferencia mínima de tan solo 53 votos, con lo que se cumple el elemento necesario para que se actualice la presunción del pleno derecho de que la irregularidad fue determinante para el resultado. A lo mejor en este caso sí es así, ¿no? Habría que ver tal vez por el tipo de población que tiene. María del Refugio dice, si es importante la determinancia cualitativa por tratarse de una violación a un principio constitucional. Entonces, a lo mejor aquí hubo una especie de contrapeso del tipo de población y el tipo de daño, como si fuera una valoración tasada. Habría que revisarlo. Pero me parece que los argumentos más fuertes no están tanto en esta parte de la determinancia, sino que sigue siendo todavía mucho más fuerte el haber demostrado la violencia política por razones de género. Con esto lo que quiero mostrarles es que el pensamiento crítico busca, o cuando tenemos una situación que no tenemos estándares para verificar y revalorar esto, o un problema, la mente puede echar mano de muchas ideas análogas. Puede buscar formas análogas. Y eso es lo que lo hace interesante. Por eso, para ver cómo el pensamiento crítico operó, es interesante ver las sentencias. Y yo les diría, más que por aprender un principio que rija o una pauta que rija cualquier otra resolución, creo que lo que es más valioso es ver cómo la mente resuelve problemas inéditos y encuentra formas creativas de resolver problemas inéditos, haciendo combinaciones análogas, revisando estas formas de pensar de otra manera. Y cuando hablamos del pensamiento propositivo, es precisamente el pensamiento que puede generar nuevas formas de plantearse las cosas. Yo creo que incluso revisó Soto Fregoso la idea de somos un tribunal constitucional. No importa tanto bueno, como tribunal constitucional, y lo que importa es proteger el derecho, más que encontrar al culpable. Bueno, pues ya nos vamos. Voy a retomar este tema para nuestro taller de desarrollo de habilidades críticas el próximo lunes. Les recuerdo que el día de mañana no tenemos sesión, un tema que sobrepasa la logística, pero nos vemos el próximo lunes. Les dejo este tema para que lo piensen. Les pido que busquen a Dave Snowden, si quieren adelantar algo de lo que vamos a ver. Dave Snowden trabajó para la IBM sobre modelos de trabajo en la incertidumbre. Pero vamos a ver eso el lunes. Les agradezco a todas y a todos su generoso tiempo y que pasen muy buena noche. Buenas noches, María del Refugio. Buenas noches. Gracias. Nos vemos. José Buenas Fidel. noches. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Buenas noches.